se aparten. Voy a estar como apoyo bíblico en Nueva Biblia de las Américas. Allá en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y vamos a ver estos 6 versículos despacito. Entonces dice que ellos estaban ¿dónde? En la cena, ¿cierto? Eso en eso quedamos ayer. Estaban en la cena. Y después de estar ahí en la cena, ¿qué ocurrió? Al terminar de comer, ¿se acuerdan? Vimos que ellos ¿qué? Cantaron un himno, cantaron salmos. Esto es algo que acostumbra el pueblo judío y todavía lo hace cuando ellos conmemoran la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Ellos la siguen conmemorando todavía hoy en día. Cantan himnos o salmos, como vimos ayer. En la versión de ayer decía salmos. Lo que pasa es que los salmos son himnos, entonces los cantaban. De hecho, el domingo vamos a ver, para los que quieran ir adelantándose un poquito, vamos a ver parte de esos salmos, del 115 al 118 vamos a ver algunos apartes, que eran los que ellos estaban cantando y que el pueblo judío hoy canta. Hoy canta los salmos 115, 116, 117 y 118, cuando celebran esas fiestas. Estos eran los que estaban cantando ellos. Jesús también los estaba cantando porque eso venía desde salmos compuestos allá, en el libro de Salmos. Entonces, después de que cantaron, porque era costumbre judía, salieron para el monte de los olivos. Allá le gustaba a Jesús reunirse con el parche. Y además él iba después a donde a orar a solas. Ahí cuando le dijo a 3 de ellos, acompáñenme, de los que estaban ahí en el monte. A 3 les dijo, acompáñenme a mí, allí que voy a orar para que ustedes vigilen. Estén despiertos y vigilen mientras yo me hago más lejitos para orar a solas con mi padre, que es cuando él le decía, pasa de mí esta copa 3 veces. Allá salieron para ese monte, para el monte de los olivos. Después de haber cantado los salmos, ¿qué? 115 a 118. Entonces, verso 27, Jesús les dijo, ahí camino al monte de los olivos. Todos ustedes se apartarán, se van a escandalizar, dice la palabra en el griego original. Todos ustedes se apartarán, o sea, lo van a dejar a él ahí apartado, se van a escandalizar de él. Ay, no, yo no lo conozco, no, que tal, no, venga. Así van a ser separados de mí, mejor dicho. Porque escrito está, o sea, eso ya está escrito, eso es una profecía. Y les dice él así, porque ya está escrito. O sea que cuando él les dice esto, les está recordando el Antiguo Testamento. Y concretamente le está recordando allá a Zacarías. Si alguien quiere, busque ahí la cita. Esto está en Zacarías 13, versículo 7. Y Zacarías ya había sido escrito hacía más de 500 años antes de Cristo, antes de esto. O sea, 5 siglos, más de 5 siglos atrás, estaba escrito esto que él les dijo. Dices que ahí dices, antes no les dijo, allá Zacarías, dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso dice Zacarías 13:7. Igualito, la parte final de ese versículo. Y entonces, yo imagino que esto se aterrarán, dice, ¿cómo así heriré al pastor? Pues Jesús les está diciendo, sí, a mí me van a herir y ustedes son las ovejas y se van a dispersar, porque eso ya está escrito. Ah, sí. Y eso tal cual como les dijo, eso sucedió. Por eso la palabra de Dios es impresionante. No iba a decir, porque muchos dicen, es que Jesús cuadró todo para que le funcionara así, hasta esto, por ejemplo. ¿Cómo va a cuadrar uno allá desde una cruz, en un madero muriéndose? Sí, ya estoy aquí herido, ahora por favor dispérsense. No, es que ni fueron, a ver. No, es que es increíble. Mucha gente, no, Jesús fue alguien que cuadró las vainas, ¿cómo no? Y decía eso, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Él les está diciendo, me van a herir y ustedes se van a dispersar. Yo creo que ellos ni entendían. Mamá, está diciendo ahí. Y después les dijo enseguida, pero después de que yo haya resucitado, y les está diciendo otra vez lo más importante,
Tranquilo, sí, voy a ser herido, ustedes van a dispersarse, pero yo voy a resucitar. Y ya les había dicho que era el tercer día. Tranquilos, después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y aquí hay cosas muy importantes. O sea, a él dónde lo crucificaron y dónde fue eso, en Jerusalén, donde ahí en el monte que queda al ladito que llama el monte Gólgota o el monte de la calavera, o en tiempos de Abraham el monte Moría, allá donde Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo, es el mismo sitio exacto donde a Jesús lo crucificaron, siglos después, siglos de los siglos después, todo eso. Monte Moriah, Monte Gólgota, Monte La Calavera. Allá, al ladito hay un monte, al pegadito a Jerusalén. Ahí él fue crucificado. Entonces él fue crucificado ¿en dónde? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. ¿Y Jerusalén dónde quedaba? Pues en Judá, abajo. Pero él les dijo, yo voy a resucitar, pero los voy a esperar es arriba, en Galilea. Vean, ahí dice, iré delante de ustedes a Galilea. O sea, cuando yo resucite y tal, y ustedes sepan que resucite, chinos, los voy a estar esperando, no aquí en Jerusalén, sino de dónde son ustedes. ¿De dónde eran ellos? De Galilea. ¿Se acuerdan? Allá en Galilea, donde hemos visto toda la mayoría de los milagros y todos fueron allá en Galilea, donde quedaba Tiberias, donde quedaba Capernaum, Magdala, todos esos sitios que vimos. Cerquita ahí también en esa provincia queda Nazaret, que fue donde criaron a Jesús. Dijo, allá los espero, porque yo voy a ir delante. O sea que estos van a estar escondidos en Jerusalén, esparcidos ahí. Él va a resucitar estos durante esos 3 días allá todos escondidos. Pero 3, cuando yo resucite, chinos, los espero allá arriba. No se van a poner a buscarme aquí, sino allá en Galilea, allá arriba. Galilea, sí. De hecho, es increíble porque uno ve el pasaje en Juan, después de que él resucita, estos evidentemente fueron a Galilea, pero volvieron a las mismas, a pescar. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, todos estaban era pescando. De los 11 que quedaron, 7 estaban pescando, que Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes qué hacen pescando? Sí, les dije que nos veíamos aquí en Galilea, muy bien, pero no era para que ustedes volvieran a trabajar. O sea, si ellos se volvieron a trabajar en el oficio que tenían antes de conocer a Jesús, harto le habían creído en que él iba a resucitar, ¿cierto? Harto, pues volvieron, no, como él se murió, pues volvamos a nuestros trabajos. Eso fue lo que le dieron a entender. Y les dijo, yo no les dije que volvieran a trabajar, les dije es que iría adelante allá y los esperaría allá, yo no les dije que volvieran a lo suyo. Por eso es que cuando coge a Pedro, después de que pescan eso, ¿cuántos pescados sacaron ese día? 159, 59, 69, que son el número de naciones. Y les dijo, con que no, eso representa más bien las naciones. A ver, y bueno, y todo cobra un sentido impresionante, porque estaban en donde él los iba a esperar en Galilea, ahorita estaban era en Jerusalén. Dijo, miren, después voy a resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Les quedó claro, muchachos? Ellos volvieron a Galilea fue porque fueron dispersados, pero de esto yo creo que ni se acordan, excepto después, ¿no? Que el Espíritu Santo le recordó esto a Pedro y Pedro se lo contó a Marcos y Marcos lo escribió acá, porque la mayoría de todo este libro se lo contó Pedro a Marcos. Juan Marcos no fue de los 12 discípulos. Y entonces dice, ay, sí, todo eso. Yo me imagino a Pedrito contándole todo esto a Marcos. Ay, si yo hubiera hecho caso. Entonces, póngale atención, les dice eso. Iban camino al Monte de los Olivos. Mire, esto es lo que va a pasar. Yo me imagino a todos, sí, señor, sí, señor. Así como dice mucho allá en la iglesia. Sí, pastor, sí, 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 señor. Sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿Todo entendido? Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. Se pongan la atención y viene aquí. Y ahí viene el famoso versículo 29. Saca Pedro, como Pedrito, ¿no? Aunque todos se aparten, o sea, todos se escandalicen, todos se van. Mire que el que está hablando es Pedro. Podrán todos escandalizarse, apartarse, dispersarse. Yo
Sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Y ahí saltó la emoción, la emotividad, los sentimientos. Nadie niega que Pedro amaba a Jesús y tomó esta decisión. Yo no lo haré, Señor. Aunque todos estos otros se aparten, esos falsetes. Ay, yo sí no, yo contigo no lo haré. Le dijo Pedro, yo no lo voy a hacer. Conmigo, mire, palas que sea. Así somos muchos, ¿no? Palas que sea, Señor. Venga, yo no. Entonces Jesús le contestó a Pedrito, en verdad te digo que hoy, o sea, esta misma noche, ahí le dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante la segunda vez, tú me vas a negar 3 veces. ¿Usted conocía a Jesús? No, yo no lo conozco. ¿Está seguro que usted lo? No, yo no lo conocía. Pues, ¿para qué habla ahí? ¿Para qué dice? Mire, esta misma noche antes me negará 3 veces. Y ojo, aquí Pedro está tomando una decisión y actuando por emoción. Y el Señor Jesús le está diciendo, mire cómo le empieza diciendo Jesús, en verdad te digo que hoy, o sea, el Señor le dice, mira, escucha mis palabras, Pedro. Yo, tu maestro, el Hijo del Dios viviente, como tú dijiste una vez, pregunté, ¿quién soy yo? Y tú contestaste, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pues el Hijo del Dios viviente en verdad te está diciendo que esta noche me vas a negar 3 veces. Si a uno Jesús le hubiera dicho eso, Pedro, ¿qué debía haber hecho? Señor, no permitas eso. Mira, ayúdame, soy débil y tomo decisiones y de pronto alocadas, pero yo no quiero negarte. Dime qué tengo que hacer para no negarte. Dímelo, porque pues yo soy una persona y como persona soy débil. Mejor dicho, yo en mis fuerzas no puedo, porque si a mí me van a coger, lo más seguro es que me dé miedo a morir. Y no quiero hacerlo. No quiero morir y tengo miedo además. Ayúdame en mi debilidad. Y entiende uno ese versículo de el famoso que nos gusta a todos los cristianos. ¿Cuál es? Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me da mis fuerzas. Eso es lo que él ha debido decirle. Señor, todo lo puedo en ti. Si tú me das las fuerzas para no negarte, yo tomaré de esas fuerzas. Pero en las mías, sé que no podré. Si tú lo dices en verdad, yo no quiero negarte. O sea que Pedro se mantuvo más porque por orgullo, le pudo más el orgullo que decirle al Señor, ayuda en mi debilidad, porque yo en mis fuerzas te voy a negar. No, él le pudo más el orgullo. Mire, pero Pedro 31, versículo 31, con insistencia repetía, eso es orgullo. Le repetía, aunque tenga que morir junto a ti, y se lo repetía varias veces. No te voy a negar, Señor, yo no te voy a negar. Y todos decían también lo mismo, o sea, que fuera de eso los otros discípulos, los otros 10, porque ahí ya no estaba Judas. Judas estaba ya diciéndole a los fariseos dónde estaban reunidos para que le cayeran. Los otros 10 junto con él decían lo mismo, no, nosotros morimos contigo, nunca te vamos a negar. Y les está diciendo, hermanos, que van a ser esparcidos. Ustedes del miedo, te vi. El único de todos fue Juan, que ese sí fue allá hasta la cruz. De resto, los otros 10 esparcidos todos, como él les había dicho. Es más, iban a escandalizar, no, yo no lo conozco, no, yo qué tal. Y mire, aunque tenga que morir junto a ti, se lo repitió varias veces. No aceptó su debilidad. Sacó su soberbia. Yo me conozco, yo sé que no te voy a negar. Yo no soy un faltón. Y así nos pasa a muchos con Jesús. No, mire, yo y ya. Y cuando viene la prueba,
Ay, sí, qué pena, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Y pasa eso, pasan esas cosas por no aceptar uno su debilidad, por no entender que uno todo lo puede es en Cristo, no en mis fuerzas. Si él le hubiera dicho, Señor, no voy a poder, seguro que si tú lo dices y estás diciendo como empiezas, en verdad me lo dices, es porque voy a fallar. O sea, porque tú no te equivocas. Y si me dices que yo la voy a embarrar, yo no quiero embarrarla. Señor, ayúdame, ayúdame en mi debilidad, porque en mis fuerzas no puedo. Pero en ti sí, todo lo puedo en ti, Cristo, porque eres tú quien me va a fortalecer. No, para nada. Y el resto lo mismo. Todos los demás decían exactamente igual. Y eso son decisiones que se tomaron, aunque tengamos que morir. Ahora, ellos les faltaba algo para poderlo lograr en ese instante, porque a esas alturas del partido ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. 45 días después, bueno, 43 para ser exacto, esto cambió. Y ellos sí, pero ¿por qué? Porque ya aceptaron su debilidad y vieron que no podían en sus fuerzas. Eso no se puede hacer en las fuerzas de uno. Solo se pueden hacer en las fuerzas que Jesús le da a uno. ¿Y cómo se las da a uno? A través del Espíritu Santo. Entonces ellos mes y medio después, esto sí era cierto. Ya no le tenían miedo a la muerte ni nada, ni lo negaban. A Pedro le decían, hermano, si usted sigue hablando en el nombre de Jesús, lo vamos a matar. Dijo, ¿usted cree que le voy a hacer caso primero a usted antes que a Dios? ¿Qué les pasa? Hablaré del Señor toda mi vida. Así me maten. Dice, uy, qué cambio tan brusco. Claro, es que él ya tenía el Espíritu Santo. Entonces ya no obraba en sus fuerzas, en su debilidad, en su orgullo, sino en todo lo puedo en Cristo. ¿Que me dio qué? Mi fortaleza. ¿Y quién es mi fortaleza? El Espíritu Santo, que es el que me da ese poder para hacer. Y ese lo tenemos tú y yo. Así que deberíamos no ser como estos, sino como ellos 45 43 días después, llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no tiene miedo a morir ni cosas de esas, ni a negar a Jesús, ni nada, ni a negociar sus principios, como lo estaba haciendo Judas en ese instante. Y aprende uno un montonazo, porque aquí está hablando de formarle el carácter. Y en este caso, como de costumbre, a Pedrito. Y le estaba formando el carácter. Cuando le dijo, en verdad te digo, se lo estaba formando, pero en ese instante Pedro no se lo quería dejar formar. No, no oía, no estaban escuchando lo que estaba diciendo Jesús. Ah, que no te voy a negar, que no te voy a... Que hombre, que sí lo voy a... Que no lo voy a hacer, hombre, yo hasta me muero. Y mire, y decían ser discípulos de Jesús. Y eso lo pone uno a reflexionar muchísimo. Entonces uno le dice, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Yo no puedo en mis fuerzas, pero en las que Jesús te dio para que estés en mí, sí puedo. Espíritu Santo, obra en mí. Obra en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús.